Se quedan así bendecidos en Cristo. Pues vamos a dar paso a la palabra de Dios, pero antes yo quisiera preguntarles si alguien que se acerque por primera vez a una reunión como estas, que nunca haya asistido o que haya asistido aquí por primera vez. Pónganse pie, por favor, nos da su nombre. No te escuché, perdón. Juan Alejandro Rivera. Le decimos a Juan Alejandro Rivera que es. Y realmente eres bienvenido, Juan. Siéntete en confianza aquí entre nosotros, siéntete a gusto. Estás en tu casa. Yo espero que a partir de hoy esta sea tu casa. Independientemente de la que ya tienes, porque aquí sea tu casa, un lugar donde te vienes a congregar, donde el Señor te inclina y te guía, que sigas escuchando su palabra. Él tiene cosas buenas para todo, para ti en especial, porque hoy aquí tú eres después de Dios y de Jesús, tú eres la persona más importante. De hecho, este lugar se mantiene abierto los días como hoy y todos los días de esta semana para esperar a alguien más como tú. Alguien más que el Espíritu Santo de Dios le ha tocado, que lo ha inclinado a venir. Porque déjame decirte que las personas que te invitaron es porque te aman profundamente y quieren lo mejor para ti. Pero hay alguien que te ama más todavía que las personas que te invitan. Más todavía. Y ese es Dios. Amén. Porque le pertenecemos dos veces, una por creación y la otra por redención. Eres bienvenido. Bienvenido a esta tu casa. Vamos a ver nuestra Biblia. Por favor, yo quiero que me ayuden a leer tres textos bíblicos. El primero, Nicolás, por favor, Salmo 3:8. Luis, por favor, me acompañas leyendo Isaías capítulo 43, verso 11. Aldo, Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Por favor. Vamos a ver en esta tarde, solamente parte, porque es imposible que en una hora, 2 horas, pudiéramos hablar acerca de la gracia de Dios. Solamente vamos a ver unos pequeños apuntes acerca de ello. Así que vamos adelante. Quedamos con el Salmo, amigo, por favor. Así con esa voz como con la que oraste ahorita por mí. Dice la palabra de Dios: la salvación viene de Dios y envía su bendición a todo su pueblo. La salvación es del Señor y sobre su pueblo es su bendición. Isaías 43:11, Luis. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios que está ¿dónde? Sentado en el trono. ¿De quién más? y al Cordero. Y al Cordero. Damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú has dispuesto para nosotros de poder estar congregados aquí, Señor, en tu nombre. Te ruego en el nombre de Cristo, como oraban mis hermanos, que seas tú mismo, Señor, abriendo mi boca, abriendo mis labios, para que lo que se va a exponer, Señor, en este momento, seas tú mismo, Padre, haciéndolo a través de mis labios. Yo renuncio totalmente a mi persona, Señor, a cualquier pretensión, a cualquier impulso, a cualquier cosa negativa que haya en mi corazón, no solamente negativa, sino humana, Señor, que seas tú exponiendo esto, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer en los Salmos, en los profetas y en el Nuevo Testamento. De hecho, estamos viendo toda la palabra de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento se compone de la ley, los profetas y los salmos. Los profetas, los salmos y
el Nuevo Testamento, bueno, pues las cartas y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces prácticamente estamos viendo 3 mensajes a través de toda la palabra de Dios que dicen, avalan y testifican que la salvación viene del Señor, que la salvación le pertenece a Él solamente. No hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que ningún ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación. No hay nada, definitivamente. No hay nada. Aunque de pronto, algunos que venimos de la religión más popular que existe en México y en muchas partes del mundo, nos enseñaron que era a través de obras, ¿no? Que haciendo buenas obras íbamos a alcanzar la salvación, que haciendo buenas obras íbamos a alcanzar la vida eterna, que si eras bueno te ibas al cielo y que si eras malo te ibas al infierno. Eso fue lo que aprendí. Entonces nos dimos a la tarea de hacer buenas obras. Algunos nos dimos a la tarea de hacer buenas obras, pero otros las hacíamos combinadas, ¿verdad? Casi eran más malas obras que buenas obras. Solamente eran buenas obras aquellas cuando venía el remordimiento, ¿verdad? El remordimiento de conciencia, o el temor a perder la vida, morir y sin saber a dónde iba, y entonces hacíamos buenas obras. A ocasiones hacíamos con limosnas, generalmente era así. Con limosna, esto es una moneda, algo a un necesitado, o algún otro tipo de obras, pero siempre con la intención de alcanzar la salvación, Algunos de nosotros nos exhortaron a que nos arrepintiésemos, pero sin embargo decíamos, no, vamos a vivir la vida como venga, y ya después cuando yo esté así como, no voy a decir como alguien de ustedes, pero creo que el más viejito aquí soy yo, entonces ya cuando esté como José Luis Bolaños, pues ya me arrepiento, ya cuando me esté muriendo, ya me arrepiento, y entonces ya a través de ese arrepentimiento. Pero mientras tanto era la vida, ¿verdad? Decía mi abuelita, darle vuelo a la hilacha. Pero repito, la salvación no se logra por ningún medio, al menos por buenas obras o por obras muertas, que era lo que realmente nosotros hacíamos. Sino dice la Biblia, repito, Salmo 3:8, la salvación es de nuestro Dios y sobre su pueblo es su bendición. Isaías 43:11, yo el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Y Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y a Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay un texto en una de las cartas apostólicas que nos habla claramente acerca de esto. Ya lo hemos visto, pero es menester de pronto seguirlo viendo. No todos de pronto conocemos esto, y es necesario que lo veamos, es palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, vamos a darle lectura ahí. Efesios 8 y 9. Alguien me dice, hermano, eso ya me lo sé. Qué bueno. Hay algunos que no lo saben. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Gracias, Luis. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. No nos afecta en nada, al contrario, nos beneficia. Dice el Señor en su palabra, y Él nos dio vida a nosotros, dice vosotros, pero me incluyo, ¿verdad? Vosotros son ustedes y nosotros soy yo incluido junto con ustedes. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso dice la palabra de Dios, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se llene de vana gloria. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahorita cantábamos, tu gracia se derramó, tu gracia se derramó sobre mí. Esa es la gracia de Dios. Entonces, encontramos este pensamiento por toda la Biblia, por toda la Biblia. Ahora, una definición de gracia la podemos ver, que es el favor eterno, o sea, definición bíblica, es el favor eterno y totalmente libre de Dios, a favor de Dios. Es favor que Él muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecado e indignas de recibirlo. Repito, es el favor eterno y totalmente libre de Dios, a favor que Él muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecado e indignas de merecerlas. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, esa es la condición del hombre. ¿Por qué muertos en delitos y pecados? Dice que la paga dice el apóstol Pablo en Romanos, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, tú y yo nacimos en pecado. Dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué razones que nosotros nacimos en pecado? Lo sabemos, porque somos descendientes de Adán y Eva y heredamos la condición pecaminosa de ellos. Entonces nacimos en pecado y muertos espiritualmente, con vida física, pero muertos espiritualmente, porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Muertos espiritualmente. La gracia de Dios no estaba sobre nosotros. Dios no obraba sobre nosotros, aunque hemos escuchado y hemos visto en múltiples ocasiones que Dios es bueno. Nosotros, decía yo hace unos momentos al iniciar, que somos creación de Dios. Como creación de Dios, Dios nos ama, nos amó y nos sigue amando. ¿Cómo se manifestaba el amor de Dios a través de nosotros? Bueno, dice la Biblia, lo repito nuevamente, que Él hizo salir el sol sobre buenos y malos, e hizo llover sobre justos e injustos. Y eso éramos tú y yo, éramos malos y éramos injustos. Mas sin embargo, recibimos el favor de Dios, la gracia común. Esto es el favor de Dios para toda la creación. Se conoce como gracia común, porque es para todos. A pesar de que era malo, pues comía, bebía, dormía, tenía una casa, tenía todo. O sea, lo que la gente tiene. Nos quejamos de pronto de que no tenemos lo que otros tienen, pero sin embargo Dios nunca nos desamparó. A mí Dios nunca me desamparó. Nunca me desamparó. Se oye feo, pero aún cuando estaba yo en la pulquería, metí en una pulquería, ¿verdad? Ya, por los hijos de Iztapalacra, ya, los llanos, allá en Iztapalapa, del Distrito Federal. Te hablo de hace 40 años. Ay, y aún ahí yo metidote, aún ahí de todas maneras comía y de todas maneras tenía todo, porque Dios, a pesar de ser yo malo, a pesar de ser desobediente, a pesar de que yo vivía, Dios siempre me provió de cosas.
Y eso era un argumento mío para no creer en Dios o para no entregarme mi vida a Dios. Tenía todo, no me faltaba nada. Entonces, esta gracia común se manifestó en seres como yo, en seres como tú, que dice la Biblia que estamos ciegos y sordos. Vaya para Mateo capítulo 13, verso 15. Estamos hablando espiritualmente, Estamos hablando espiritualmente. Ciegos y sordos. 13, 15. Aquí nos habla acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, esto es con lentitud, con una pereza para escuchar las cosas o un no querer escuchar, así como de que ya por no dejar de escucharnos ahí. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos ciegos espiritualmente, no podíamos ver la obra de Dios sobre nuestra vida, ciegos espiritualmente, no podíamos ver, aunque veíamos pero no percibíamos, no había una comprensión, no había un razonamiento, no había un entendimiento, no había esa luz del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos alumbra cuando de pronto escuchamos la palabra de Dios y vino esa luz a nosotros, no había. Por otra parte dice la palabra de Dios que éramos sordos. Dice, bueno, yo nunca he sido sordo, yo sigo escuchando, oíamos, ¿verdad? Pero sordos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no éramos creación de Dios, pero no éramos sus hijos de Dios. La palabra dice algo espantoso, ¿no? Dice que éramos hijos de ira, esto es, hijos del diablo. ¿Tú crees eso? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Esto en relación también a que siempre nos enseñaron, ¿verdad?, que todos éramos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. ¿Sí te dijeron eso desde chavito? Somos hijos de Dios. ¿Sí le enseñaron a usted eso, Vero? Usted era hija de Dios, aún sin tener a Dios en su corazón. ¿Sí nos dijeron eso? Todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no, la Biblia dice que éramos creación de Dios. Creación de Dios, y eso sí éramos. Pero no hijos de Dios. Juan 8, capítulo 42. Bueno, voy a leer desde antes, Voy a leer desde el 31. Dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. Lo hemos visto muchas veces, no voy a profundizar aquí porque se me ve el tiempo aquí en este solo texto y no terminamos de leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham,
pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ojo, mi palabra no haya cabida en vosotros. No la ven, no la entienden, no la oyen. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham daríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí empieza a ponerse peligroso el asunto ya. Ustedes hacen las cosas, ustedes, aquí dice vosotros, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate qué cosa tan tremenda le están diciendo a Jesús aquellos que habían creído en él. Creían en él, creían que era el hijo de Dios, pero a la vez le están diciendo: tú naciste, no sabemos cuál es tu origen, no sabemos quién es tu padre. Y habían creído. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Aquí está el asunto. ¿Por qué nos hablaban la palabra de Dios? ¿Por qué nos hablaban el Evangelio y no lo queríamos recibir? Se nos hacía de pronto, a mí se me hacía absurdo, se me hacía que eran mentiras, que eran engaños. ¿Cómo? O sea, incomprensible. Dice que para los que se pierden la palabra de Dios es locura. Es locura, era una locura. ¿Cómo que murió y resucitó? Falacias, ¿verdad? Son mitos ahí. Si Jesús fue un gran hombre, sí, pero fue un hombre sabio, ¿no? Fue un maestro ascendido solamente. Jesús se fue de chiquito, se lo llevaron, ahí dice la Biblia, ¿verdad? Se lo llevaron a Egipto y de allá le estudió las ciencias herméticas y por eso levitaba y por eso tantas cosas, hacía milagros, ¿no? Era un brujo, era un hechicero de esos egipcios. Esos eran mis bases, eran mis fundamentos, eso era lo que yo creía. Pero escuchar, dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros, fíjate la razón por la cual no se puede escuchar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es otro tema. Pero el asunto es: ¿por qué no se podía escuchar la palabra del Señor? Porque estaba sordo y ciego. Dice el apóstol Pablo: porque el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Vaya para primera carta a los Corintios, capítulo 2. Corintios 2. Verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es Espíritu y es vida.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de entender o de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el que no ha creído en Jesucristo, el que no es hijo de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Necesita tener el Espíritu Santo para poder entender y poder escuchar el lenguaje de Dios. Si no, no lo va a entender. Entonces, el hombre natural está ciego y está sordo, dice la Biblia. Su corazón está endurecido y su mente está llena de tinieblas, o sea, está trastornadito mentalmente. Efesios 4:18. El verso 17 dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Qué feo dice la Biblia, ¿no? Que es un hombre natural. Tiene la mente llena de tinieblas, está aturdido. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Es ignorante de las cosas de Dios. Podrá ser un físico, químico, matemático, ¿verdad? Podrá ser una eminencia en cualquier materia, podrá ser una eminencia en cualquier tipo de estudios, pero acerca de las cosas de Dios es una persona ignorante. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Fíjate qué cosa, vamos juntándolo. Es ciego, es sordo, tiene el corazón endurecido, su mente está llena de tinieblas. Dice, y está muerto en delitos y pecados, ya lo leímos, ¿no? Mas vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Fíjate la condición del hombre. Fíjate la condición del hombre. O sea, eso nos habla de una depravación, una contaminación total. Mente, alma, cuerpo y espíritu. Todo está contaminado. Por eso se conoce como depravación total, o sea, totalmente corrompido. No hay en el ser humano una sola parte, en el ser humano incrédulo, una sola partícula, salvo el espíritu del hombre que es parte divina, que Él nos dio a nosotros para tener vida. Y por eso es que allá en el fondo, aún el ser más malvado, el ser más perverso, en el fondo de su corazón llega un momento en que siente el anhelo de buscar algo divino, algo mayor, para adorarlo, para amarlo. Es por eso que hay un momento cuando viene ese despeje así de, hasta se suspira, ¿verdad? Pensando en alguna cosa de Dios, en algo divino, porque hay un anhelo profundo en el corazón del hombre para las cosas de Dios, aunque no lo conozca. Es esa parte que está ahí, no es humana, es divina, el espíritu del hombre que todo ser humano tiene. Porque recordemos que Dios le hizo, ¿qué? Hizo un muñequito de barro, ¿no? ¿Qué hizo? Le sopló. Este es el aliento, esa es la parte divina que está ahí en el hombre, en el más perverso, en el más terrible, ¿no? Que es el mismo este hombre que cortaba las orejas a sus víctimas, reconocía que era un Dios perdonador, ¿verdad? Cuando le preguntaron, ¿usted cree que Dios le perdona? Dijo, para eso está Él. Hasta ese hombre, ¿verdad? Dentro de su perversión, reconocía la existencia de un Dios y de un Dios perdonador. Entonces, no se pueden entender esas cosas hasta que no se reciba la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios solamente se recibe por el sacrificio hecho por Jesucristo, la obediencia total, la obediencia perfecta de Jesucristo. Porque nadie podía ser salvo. Se dio la ley, pero la ley fue dada no para que a través de la ley alcanzáramos nosotros la salvación. La ley fue dada para que tú y yo, o aquellos que tenían contacto con la ley, conocieran el pecado. Porque el pecado sin la ley estaba muerto, dice el apóstol Pablo.
Sin ley no había imputación de pecado. Pero venida la ley, dice, entonces el pecado revivió, dice, y yo morí. Una vez que se presentó la ley, no toque, no pise el pasto, y lo pisaste, te hiciste acreedor a una sanción. Pero antes que no estaba el letrerito, no pise el pasto, lo pisabas, y ¿quién te podía decir algo? Oye, ¿por qué pisas el pasto? Pues es natural. No, no es natural. Está prohibido, ¿dónde dice? Entonces, la ley existe para que tú y yo conociéramos el pecado, que me viera a mí mismo como una persona pecadora. Por eso dice Pablo, entonces el pecado revivió, y cuando yo me di cuenta que era pecador, entonces me di cuenta que estaba muerto y que necesitaba vida. Y esta vida solamente por la obediencia perfecta de Jesucristo. Cuando Él dijo y lo cumplió, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. He venido a cumplirla. Y Jesús se dio la tarea de cumplir toda la ley. No por ti, porque a veces pensamos, es que el Señor cumplió la ley por mí. No. Esto es personal. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley porque era necesario que Él cumpliera toda la ley para ser el Cordero sin mancha. Porque si hubiese cometido un pecado Jesús, entonces no hubiera sido el Cordero. Era el Cordero pero con mancha. Tenía que ser el Cordero sin mancha para ofrecer el sacrificio perfecto, morir ahí en la cruz para redimirnos a nosotros que éramos pecadores. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que el inocente muere por el pecador. Y entonces todos los méritos de Jesús ahora son imputados, así como se me fue imputado el pecado, ahora todos los méritos de Jesús son imputados a mí. Él murió, Él venció el pecado, fue sepultado, venció el pecado, evidencia, resucitó al tercer día, o después de 3 días y 3 noches, viene su resurrección y Él se sienta a la diestra del Padre. Y dice el apóstol Pablo que ahí donde está Jesús, ahí estamos tú y yo, los que hemos creído en Él, sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Dices, no es cierto, pues yo estoy aquí. Sí, tú estás aquí, pero espiritualmente para el Señor en su eternidad, tú y yo ya estamos allá sentados con Él. Y esto lo tenemos que entender, no con la mente, sino con el corazón, porque si la Biblia lo dice es que es cierto. Pero como es un asunto espiritual, lo tengo que discernir espiritualmente. Yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo pertenezco ya a otro tipo de creación. Dijo el Señor Jesucristo, están en el mundo, pero ya no son del mundo. El reino de los cielos está aquí presente con nosotros. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Somos la embajada, ojo con esto, somos la embajada del reino de los cielos aquí en Panorama. El Señor tiene una sede, tiene su embajada, parte de su embajada la tiene aquí, ¿no? En Constructores 304, aquí está la embajada del reino de los cielos, y aquí estamos todos nosotros, tú y yo, los santos y los santificados por el Señor. Es gracia. El don, el favor inmerecido. Yo no lo merecía. Yo no merecía este favor de Dios. Tal vez ni el favor siquiera de alguna persona, de algún ser humano. Porque yo estoy bien consciente de lo que dice aquí la palabra de Dios. Es cierto en mi vida. A mí qué esperanza que se me acercara un curita, no, qué paz. Faldibudos, qué tanta cosa decía yo de Dios. Y eso era poco, ¿no? Qué esperanza que un ministro, un siervo de Dios se me sacara de la palabra de Dios. Algunos ilusos que insistieron en seguirme predicando la palabra de Dios, algunos les puse sus manazos, les aplaudí pero en los cachetes. No me ande hablando de eso, y es tú, no me hables. Estaba endemoniado, estaba enchamucado. El tipo de vida que
Pero Dios un día tuvo a mí poner sus ojos sobre él. Y yo no hice absolutamente nada. Solamente por la gracia de Dios, solamente porque a Él le plació poner sus ojos en mí, solamente porque Él quiso verte a ti y te rescató. Hay algo más profundo en esto, lo veíamos ahorita en el estudio. ¿Por qué te rescató el Señor? Y lo tenemos que entender, amados hermanos. Tenemos que entender que si tú estás aquí sentado en esta hora, es porque hace una eternidad estabas tú en la mente y en el corazón de Dios, cuando ni siquiera tal vez existía el planeta que conocemos como Tierra. Desde la eternidad estabas en la mente y en el corazón de Dios. Y Él te escogió. Allá dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde allá. Por eso es que Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Eras de Él y te perdiste. Me fui al mundo, era de Él. Predestinado para ser su hijo, predestinado para salvación, predestinado para vida eterna, pero me desvié, me fui para el mundo. ¿Por qué? Porque traía el pecado desde el nacimiento. Y me perdí, me fui al mundial. Ya eso mandó a su hijo a buscar y a salvar lo perdido. Perdido por extraviado y perdido porque estaba perdido en el mundo, perdido en mis obras. Eso se llama gracia, hermano. Es que vine por accidente. No viniste por accidente, tienes que entenderlo. Porque Dios tenía un plan y tiene un plan en tu vida, y ni tú ni nadie va a entorpecer ese plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir y se va a llevar a cabo, quieras o no quieras. Quieras o no quieras, Dios se propuso bendecirte y te va a bendecir. ¿Por cuántos años me escondí yo de Dios? Ay, dije, no, cállate, me alcanzó. Me alcanzó. No, ¿cómo dijo? En la academia dijo Juan. Me alcanzó. ¿A dónde huiré? Dijo aquel hombre. ¿A dónde huiré? Dijo el salmista. Si me voy al monte y es el Señor, si me voy al fondo del mar, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿Qué lugar hay que se vaya uno que Dios no lo pueda alcanzar? A donde te vayas, aunque te escondas abajo de una piedra, te eches un clavado en una alberca y ahí te tape la nariz y ahí te quedes abajo. Te vas a morir rápido, más rápido te alcanza el Señor. Es el favor eterno y totalmente libre de Dios a favor a favor nuestro, al dar bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecado e indignas de recibirla. Es la gracia de Dios dada a personas que son sordos, ciegos, que tienen el corazón entenebrecido, la mente endurecida y que se encuentran muertos en delitos y pecados. ¿Sí? No. ¿Sí lo entendemos? No lo entendemos. Aquí está la palabra. Ahora, hermano, cuando presentamos el Evangelio de esta manera, cuando se presenta el Evangelio de esta manera, no todos están dispuestos a recibirlo. No todos están dispuestos a recibirlo así. ¿Cómo entonces? De todas maneras. Porque por eso se llama gracia. Dice el apóstol Pablo que si fuera por obras, entonces ya no sería gracia, sería que te están pagando lo que te mereciste. Pero ¿quién se ha merecido el favor de Dios? ¿Quién? Es que yo he sido tan bueno. ¿Quién podrá levantar la mano y decir, yo estoy en Cristo por mis méritos? Voy a ir más lejos.
Yo estoy en Cristo porque yo hice una oración de fe. No es. Es porque es. ¿Cómo amamos los padres a los hijos? El hijo es contumaz y rebelde, dice la palabra de Dios. Este hijo es contumaz y rebelde. En la ley lo sacaban para que lo apedrearan y se morían apedreando, chaval. Pues eso era la ley fría, ¿no? Que es espiritual, pero la ley. Pero el Señor nos muestra el corazón de Él como Padre. Nosotros a nuestros hijos les damos buenos dones, ¿sí o no? En la medida de nuestras posibilidades. Y el chamaco es mentiroso y hace una cosa y hace otra, y de todas maneras es mi hijo y de todas maneras lo voy a amar así como es. Y ahorita le grito, lo regaño y me dan ganas de darle unos cintarazos, unos bajazos, y a lo mejor se los doy porque lo amo. Porque también si lo dejo sin disciplina, entonces no lo amo. Entonces hay que darle con amor, pero con amor. Y ya después las pues sus pompitas, ahí pomadita y le sana, colita de rana, porque ya hay un dolor en el corazón del padre ver al hijo sufriendo. ¿Y cuántas veces se las vas a pasar? ¿Cuántas veces? Todas. Y dice el Señor Jesús: si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo? ¿Cuánto más no nos ama Dios? ¿Cuánto más? Y entre más viejos nos ama, pues no nos ama más, nos ama igual, pero es más tolerante. Porque entre más viejos parece ser como que le vamos echando más al morralito. O estamos más conscientes que el morralito está más lleno. La gracia de Dios debe de producir en nosotros 3 cosas. Ya voy a terminar, 3 cosas. Primero, humildad. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versos 10 y 17. Esto que vamos a leer lo podemos leer muchas veces, pero es menester necesario que el Espíritu Santo nos lo muestre. Porque lo podemos leer muchas veces y aún así no reconocerlo. Pero es necesario que el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, dice: es necesario que me vaya. Dice: porque si me voy, dice, voy a enviar al Espíritu Santo allá de con mi Padre. Y cuando el Espíritu venga, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esta es una obra del Espíritu Santo. Por eso te digo, ¿quién puede hacer algo? Ya lo vimos en Efesios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. El Espíritu Santo viene y entonces empieza a tratar con el hombre y le dice: mira, tú estás muy renuente a reconocer tus faltas, pero ese es un trabajo que hace el Espíritu Santo allá adentro, interno en el hombre, y le convence de pecado. Y cuando usted lo convence, podemos leer tranquilamente de aquí en el verso 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando uno entiende esto, mis amados hermanos, no hay más que reconocer y ser humilde, darle toda la gloria al Señor. Toda la gloria. Cuando hemos reconocido esto, mi amado hermano, y vemos a otro hermano o a otro ser humano que está haciendo cosas dignas de un castigo de parte, de una disciplina de parte del Señor, o está haciendo cosas dignas de muerte, cuando entendemos esto, mi hermano, en lugar de criticar o de juzgar a la persona que está haciendo tal o cual cosa, lo más seguro es que seamos movidos a misericordia y a compasión, como el Señor Jesucristo. Cuando ve a la gente enferma, perdida, dice que le parecieron como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Dice, fue movido a compasión o que los vio como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Cuando estás consciente que si tú y yo, que si estamos gozando en este momento de la vida que estamos gozando y ha sido solamente por gracia, entonces no juzgamos y no condenamos al hermano. Nos postramos de rodillas para orar y clamar a Dios por él. Señor, ten misericordia y compasión de fulanito de tal, de fulanita de tal, como has tenido misericordia de mí, Señor. Porque yo reconozco que yo no soy bueno. Yo reconozco, Señor, que tengo un corazón, aunque soy tu hijo, mi corazón todavía no es perfecto delante de ti, y que yo tampoco soy perfecto delante de ti. Tengo juicios, tengo actitudes, tengo formas de actuar y de proceder, Señor, que no son dignas de un hijo tuyo. Pero eso, mi hermano, es humildad. Cuando el Señor Jesucristo nos habla en sus parábolas, y lo hemos visto aquí en estudios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es este pobre en el espíritu? ¿Quién es? Sino aquel que reconoce su condición de pecador, aquel que reconoce y sabe que está necesitado, pero urgentemente de ayuda, y no solamente reconoce, sino va y busca la ayuda. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, siendo un siervazo del Señor. Miserable de mí, porque hay cosas que no quiero hacer y termino haciéndolas. Hay cosas que deseo hacer pero no las hago. Soy un pobre miserable que estoy encerrado en un cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar de esto? Y él sabía que solamente Jesús, la gracia de Dios a través de Jesucristo, lo podía salvar. No era porque fuera bueno, no era por sus buenas obras. Mi hermano, esto nos lleva a tener humildad, a amarnos entre los hermanos, no criticarnos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que juzgas? Que juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero no me ven ahí. Y como no me ven, humildad, amor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 19. Alguien me lo lee porque ya Sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él. Nos motiva al amor porque vemos el amor profundo de Dios hacia nosotros. El que ha nacido de Dios ama. El que ha nacido de Dios ama. No aborrece. Ama. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Huelga decir ya todo lo que te he dicho. Bueno, decírtelo de nuevo. ¿Por qué ama José Luis Bolaños a Dios? Porque es bueno José Luis Bolaños. Porque he visto sus obras en mi vida. Así de sencillo. Porque he visto sus bendiciones sobre mi vida. Y cuando volteo y veo que no he hecho nada para merecerlo, lo menos que puedo decir es: Señor, te amo. Señor, te amo porque tú me amas de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo por mí. Y juntamente con Él me das todas las cosas. ¿Cómo no nos da juntamente con Él todas las cosas? Las obras de amor de Dios hacia mí me hacen amarlo. No lo amo porque sea bueno, lo amo porque Él me amó a mí antes. Gratitud era el tercer punto. Gratitud por su bondad. La gratitud por su bondad. Y mira, cuando una persona está llena de gratitud, somos impulsados a servir. Cuando una persona te hace un favor, es obvio que no lo merecemos. Cuando una persona te hace un favor, no estamos impulsados y tentados a devolverle el favor. A devolverle el favor. Pero el favor ya no lo podemos realizar a la misma persona. Los favores ya no se pueden pagar, esto es mentira. Un favor no se puede pagar. La única manera es haciendo un favor más adelante. Y esta gratitud nos impulsa al servicio dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué harías si tú recibieras un favor, ejemplo de un varón o una mujer que tiene hijos? Recibieras ese favor y quisieras regresárselo, ¿de qué manera lo harías? ¿Cuál sería una mejor manera de regresarle el favor a una persona que te lo ha hecho? No regresarle, insisto, no puedes. Demostrarle la gratitud. ¿De qué manera? Te di la respuesta, tiene hijos, no me la contestes. Le das a sus hijos. Con sus hijos. Con sus hijos. Hemos recibido el favor de Dios. ¿De qué manera lo podemos manifestar nuestra gratitud? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está? En el prójimo. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo le podemos regresar el favor a Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios? Pues a través de los hijos. ¿Y dónde está Jesús en este momento? ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Manifestamos la gratitud sirviendo aquí en la iglesia, sirviendo a nuestro prójimo. Primero, numeramos a mi prójimo, sirviéndole a mi familia. Porque debemos entender que la familia es un regalo de Dios. Sirviéndole a mi esposa,
parte de mi familia. Porque es de mucho valor para mí. Tal vez no se lo demuestro, pero es de mucho valor mi esposa para mí. Porque es una hija de Dios. Y que me la dio Dios conociendo de quién era. Una persona que destruía todo lo que estaba en sus manos. Y Dios se aventó el tiro, mano, y me dijo: te voy a dar una de mis hijas, muy latosita, pero te voy a dar una de mis hijas, para que la cuides. Mira, Bolaños, si dices que me amas y no amas a tu esposa, ay, vamos a comernos un pollito tú y yo por ahí. Porque aparte de mentiroso, eres un malagradecido. Y al revés, ¿verdad? Mira, Conchita, si no amas ese muñecazo, hasta te vas a poner broncas. La iglesia, mi prójimo, con mi familia, en la iglesia lo vimos. Cuarto, en la sociedad. No solamente aquí debemos de servir allá afuera. Porque allá afuera vamos a testificar. ¿Qué testificamos? Del amor de Dios. ¿Qué testificamos? De la gracia de Dios. ¿Qué hacen? ¿No se han preguntado los que te conocían? ¿No te han preguntado, oye, qué hiciste? Os decía algo, me han preguntado, oye, ¿qué hiciste? Si tú eras así, 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 ahora ¿por qué eres así? ¿Y qué es el mejor servicio que le podemos prestar a la sociedad? Ah, es que mira, si te acuerdas, qué bueno que me conociste muy bien, ¿te acuerdas que yo era así, así, así? Pues mira, Jesucristo cambió mi vida. Y Él hecho por mí, porque ahora tú ves. Yo estaba ciego, solo, tenía la mente entenebrecida, el corazón endurecido, estaba muerto en delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo, Dios a través de Jesús, me dio su nombre invaluable que se llama gracia. Y por eso yo estoy agradecido. ¿Quisieras tú tener un mundo conmigo? ¿Quisieras tú recibir también la gracia de Dios? Es sencillo. Tienes que creer solamente en lo que acabas de escuchar. Tienes que creer solamente que Jesucristo murió por ti. Tienes que creer lo que acabas de escuchar, que desde antes de la fundación del mundo ya te da un plan para ti. El plan de Dios es que tú pases la eternidad con Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el plan de Dios para ti, que tengas vida eterna, que no te pierdas, que seas salvo, que seas un hijo de Dios y que disfrutes de todas las bendiciones de Dios. Pero tienes que creerlo. ¿Te gustaría hacerlo? Deja que la gracia de Dios penetre en tu vida, entre en tu mente, entre en tu corazón, y que sea Él el que te convenza, no nosotros. Pero tenemos que servir. Y la mejor manera de servir es presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la gracia. Solo por gracia somos salvos. El Evangelio de la gracia. Sin olvidarnos que hay un Evangelio también del reino. En la gracia, Él dio todo por mí. En el Evangelio del reino, Él me pide todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Que Dios le bendiga.